Sueños del día jueves 2 de abril, jueves santo. Esta mañana antes de despertar soñé que estaba en un ambiente, como en todos los ambientes de los sueños, pero es difícil mantener la imagen del ambiente. Al inicio estaba como en una especie de fábrica, de esas tallercitos de costura de los de antes. Yo en el sueño era empleado de ahí, bonito ambiente, la mayoría eran mujeres y estaban cosiendo muy fuerte, trabajando muy fuerte. Lo que pasa es que mi puesto, nadie me pasaba trabajo a mi puesto, sin embargo yo era empleado, pero a la vez era como supervisor. En eso llegaron los sueños de la empresa a ver qué estaba pasando y yo les dije que yo podría haber estado haciendo una que otra cosa ahí. Y me trataban a mí con mucho respeto y como que si fuera el jefe de ellos. O sea, en pocas palabras, yo era el supervisor de ellos y no me daba cuenta en el sueño. De ahí pasé a una parte que era como una especie de bar, un lugar así como nocturno donde se reúne gente de todo tipo, pero era al estilo de una película, al estilo de una película de piratas. Este, yo en el sueño encarnaba una especie de pirata. Bueno, en realidad en los sueños no soy una sola persona, soy varias en una. O sea, mi conciencia está distribuida en varias personas. Entonces tengo visión compartida y digamos experiencias compartidas entre varios personajes del sueño. Para mí es natural y me imagino que mucha gente tiene eso mismo. Entonces estábamos ahí y como 4 personas poseían mi conciencia. O sea, mi conciencia estaba distribuida en un enjambre compuesto por 4 personas. Enjambre de personajes, digámoslo así, o de agentes. Entonces, uno de ellos era como el famoso pirata, como el malo de la película, pero muy ingenioso, muy buen comunicador. Resulta que llegó otro tipo ahí, queriendo hacer un viaje en barco, graciosamente en barco, claro, un barco moderno, eso sí, y necesitaba personal. Entonces el personaje ese piratesco que encarnaba yo, tuvo una discusión con ese líder, por decirlo así, ese personaje fuerte, casi hasta llegar a enfrentarse. Entonces las demás personas presentes en el lugar intervinieron y negociaron y no hubo enfrentamiento. Mongo, no hubo enfrentamiento físico. Entonces, al rato, digamos en la negociación final de la conversación, quedaron en que iban a hacer un viaje, que necesitaban personal, que a pesar de que no era de muy agrado, iban a contratar a mi personaje. Mi personaje tenía que conseguir una serie de personas, por lo menos una cuadrilla, un grupo como de unas 10, entre 5 y 10 personas. Ya al sueño el tipo se rió digamos, el millonario, y el tipo se le rió en la cara así. El personaje piratesco que personificaba yo se le rió en la cara con una risa malvada, así como en las películas de piratas, y ya en eso cerraron el acuerdo. Continuó el sueño y en el sueño yo salí del lugar y automáticamente me teletransporté a un lugar remoto donde había una especie de prisión, una caverna. O sea, era una montaña y una caverna era una especie de prisión, sellada como con una roca, con una compuerta fuerte. En eso, el personaje piratesco, que yo lo estaba viendo como en tercera persona y al mismo tiempo en primera persona, o sea, desde el punto de vista del mismo. Abrió la compuerta y dentro de la compuerta yacían unas 5 personas de muy buen rango, parecían de rango militar, pero estaban encerradas, aparentaban haber estado encerradas en esa caverna mucho tiempo, toda la vida, al menos varios años. Y salieron unos zancudos tamaño familiar, del tamaño de un pequinés, pero eran inofensivos. Creo que comían frutas. La cosa es que
o insectos similares a zancudos, aunque no atacaban a los seres humanos, sino comían sangre. La cosa es que el personaje les dice a los que estaban ahí en un estado casi calavérico, casi moribundo, pero vivos, en buena salud, pero vivos, ahí sin camisa, estaban durmiendo, y él les dice, despierten, ya llegué por ustedes, y aparentemente eran los subordinados de él, que él mismo los había encerrado. ¿Por qué motivo? No lo sé. Y la cosa es que Jay dice, veo que han estado en buen estado y no sé qué, así todo sarcástico. Y estaban en estado malo, feo. Y entonces como los había tenido dominados, ya y obviamente estaban sumisos, obedientes al líder. Jay les dice, alístense, hay trabajo que hacer, y salieron de la caverna entre 5 y 10 personas. Medios debilitados salieron y fueron llevados al barco. Allá se les dio alimento y comida y estaban uniformados de militar, listos ya trabajando. Y el pirata, el malo de la película, también trabajando, supervisándolos a ellos. En eso quedó el sueño. Una explicación lógica de esto, en el lenguaje subconsciente, en el lenguaje del narrador de la conciencia, considero que como he estado estudiando matemáticas muy fuertemente, cálculo 1, que son límites al infinito, límites esto, límites lo otro, cuando X tiende a algo, previo a pasar a derivadas y previo a pasar a integrales. Entonces, considero que esos personajes que estaban en la caverna, en un estado deplorable, eran en mi cerebro, eran la representación de secciones de mi cerebro, de mis redes neuronales que no usaba desde hacía mucho, que estaban ahí sepultadas. Esas redes neuronales que usaba en antaño para matemáticas y que de vez en cuando las uso, pero no así tan fuertemente, tan intensivamente como ahora. Y el personaje malvado, el pirata, posiblemente personifica este cómo he sido yo. O sea, no es que yo sea malo, sino que digamos el descuido cognitivo de algunas habilidades muy buenas que tengo yo, como matemáticas, que yo sí era, ya en conciencia, despierto, yo sí soy consciente que había descuidado las matemáticas hasta un punto de perder mis habilidades naturales matemáticas. Entonces, de un momento a otro, me dije yo a principios de Semana Santa, voy a ver en qué me transformo. Voy a dejar mis actividades de ocio, mis distracciones, mi todo, mi hobby por programar, por investigar redes neuronales, por investigar esto, lo otro, por ir a estarle haciendo preguntas a la IA, por ver videos de YouTube, y voy a concentrarme al 100% en matemáticas porque tengo que ganar este curso de cálculo 1 de la UCR de la universidad. Entonces empecé a darle duro, día tras día, hasta transformarme en alguien nuevo, con habilidades matemáticas de nuevo. Y he ido recuperando mis habilidades matemáticas. Esa es la explicación lógica de este sueño. Entonces, era eso, quería compartirlo. El video lo he realizado yo. El video lo he realizado yo tanto para tomar nota, porque yo en una base de datos anoto los sueños. Hay sueños históricos de hace décadas atrás que están en esa base de datos y continúan anotándose. No así como estrictamente todo tiempo, pero uno que otro de vez en cuando. Si uno le pasa todo un abanico, toda una tabla de datos llena de sueños a una inteligencia artificial, luego por medio de eso puede hacer un análisis psicológico, un análisis de todo. Sale mucha evidencia a la luz, sale muchas cosas a la luz. Entonces es bueno siempre llevar un registro de los sueños, además que permite desarrollar la habilidad de comunicarse con uno mismo, de tener ese nexo que uno tenía originalmente. Entonces, eso rellena la palabra de que me siento vacío. Muchas veces esa palabra me siento vacío es que
no te estás comunicando contigo mismo, de que no tienes ese nexo contigo mismo. Entonces, una forma de rellenar ese vacío, es, digamos, anotar los sueños, ver qué le dice el subconsciente a uno por medio de los sueños, de ese lenguaje simbólico. Este, y era eso. Igual, eso, de ahí, yo creo en Dios también. Eso no sustituye a Dios. Los sueños, el mundo onírico, el mundo de los sueños, también es parte de la creación de Dios. Entonces, era nada más eso.